días a todos y bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar en esta webinar, tanto a Iagua como a Castur, con Patricia al frente. Vamos que nada, primero que nada me gustaría, antes de empezar a comentar o poner el procedimiento que hemos hecho nosotros con la implantación de este sistema, comentaros un poquito quiénes somos, quiénes Aguas del Bullent, qué retos, qué objetivos nos planteamos hace unos años, el porqué de la elección de los contadores inteligentes y una vez hecha esta elección, el por qué elegir a Camsto como proveedor del material y del proyecto en sí. Y luego, como último, pues os explicaré un poco el sistema de lectura que teníamos antes y el que estamos empezando a implantar actualmente, pero que ya lo estamos llevando a cabo. Bueno, primero que nada voy a compartir unos slides. ¿Quién es Aguas del Bullent? Vamos a ver, Aguas del Bullent es una empresa suministradora de agua que se encuentra dentro del término municipal de Oliva, una población de Valencia, casi a la frontera con Alicante, y concretamente nosotros, nuestra zona de abastecimiento es la zona sur de la población. Actualmente, aunque esto va creciendo muy rápidamente, estamos abasteciendo a cerca de 4.000 viviendas. Pero la zona de abastecimiento comprende varias urbanizaciones, por lo que tenemos diferentes hoteles, industrias y muchas zonas ajardinadas. Lo que os comentaba, ya os he explicado un poco qué es Aguas del Bullent. Los retos. Hace unos 4 años nos sentamos, yo como director, con el equipo con la propiedad de la empresa, y nos planteamos que era necesario innovar, era necesario cambiar el parque de contadores porque teníamos necesidad, siempre también un poco obligados por la orden ministerial que salió en esos momentos, que era que un contador no podía tener más de 12 años de vida útil, había que cambiar y teníamos un plazo de 5 años. Hasta ese entonces tengo que deciros que aquí en la facturación es trimestral, por lo que la recogida de lecturas se basaba en eso. Trimestralmente al final se hacían 4 lecturas de un mismo contador en un año. Para esto, para las 4.000 viviendas, necesitamos a 4 veranios, 10 días al trimestre, 8 horas de cada uno. Imaginaros la cantidad de recursos humanos destinados a la toma de lecturas, que al final la toma de lecturas era simplemente para emitir facturación. No, con los datos que nos proporcionaban no podíamos hacer ningún estudio de la eficiencia de la red en todo caso, ¿vale? Evidentemente también la tarea administrativa era muy compleja, o sea, era muy manual todo, esa traducción de datos que al final cabían a muchos errores porque era una lectura manual, había que traducirla al departamento de administración para su posterior facturación, por lo que podías incurrir en varias fases con diferentes errores. Al final nos sentamos y tuvimos que plantearnos que esto tenía que cambiar, había que digitalizar un poco la red, había que cambiar un poco los procesos y ahí nos encaminamos. Evidentemente disponemos en la oficina de administración como un pequeño departamento de atención al cliente. Con las quejas eran muy continuas. Nos solicitaban datos sobre consumo cuando nosotros solo disponíamos de 4 datos de ese contador al año, por lo que nos resultaba un poco complicado el satisfacer al cliente a cualquier duda que se le plantease. ¿Por qué contadores inteligentes? Por lo que estoy comentando, nos propusimos como reto la digitalización y automatización de los procesos hace ya más de 4 años, también obligados por lo que he comentado por la orden ministerial. En aquel entonces el porcentaje de mermas o el agua registrada no tenía mucho valor en sí, o no lo estábamos aplicando bien. Se hizo una necesidad y la mejor elección, incluso era la única que teníamos, era la elegida de contadores inteligentes. Desde ese momento sabíamos que la apuesta era esa. Necesitamos una herramienta con bajo coste de mantenimiento, fiable en su medición, difícil de manipulación o fraude y contar con unos equipos con una comunicación eficiente. Y no se pretendía aquí colocar
un módulo de comunicación en contadores mecánicos, ya que esto suponía al final un parche. No suponía ningún avance y el reto de ese mercado a un tiempo atrás no lo íbamos a alcanzar. Como he comentado antes, el parque está compuesto por cerca de 4.000 viviendas, o sea, 4.000 contadores mecánicos. El tiempo que se utilizaba por cada operario era tremendo, que no se podía destinar a otras tareas más evidentes como control de la red o reparaciones de fugas. Se tenía que contratar muchos servicios externos porque el equipo de aguas del Bullent tenía que dedicar mucho tiempo a la toma de lecturas. Para darle una solución a todo esto planteado, la telelectura. Como mejor y hasta creo que esta única opción. Y esto no os podéis ni imaginar el adelanto que no ha supuesto su implantación. No caben errores, no hay problemas. Su instalación, fácil. Y el ahorro de tiempo, pues os podéis imaginar después de lo que os he comentado. Y una vez teníamos claro con el planteamiento que necesitábamos contadores inteligentes, vimos que Camstrong no los podía facilitar. Evidentemente, toda inversión requiere de su estudio de mercado. Se analizaron varias propuestas. Se analizó el mercado de materiales de contador y comunicaciones y estuvimos barajando varias posibilidades hasta que, vamos, no tuvimos ningún problema en la elección. La elección fue Camstrong. Comprendimos que eran líderes en dispositivos de medida y soluciones de lectura, contadores estáticos ultrasónicos que nos transmitían plena confianza. Vamos, nosotros el cumplimiento, evidentemente cualquier inversión, cualquier proyecto tiene el factor riesgo. Este factor riesgo prácticamente Camstrong nos permitió mucha confianza, por lo que ese factor riesgo se reducía a la mínima expresión. De ahí su elección. El inicio porque el sistema de lectura, vamos a ver, lo he comentado ya antes, eran 4 operarios, 10 días a cada trimestre, por 8 horas cada uno, muchas horas de tiempo para esto. Luego, el inicio del proyecto se inició, un momentito, se inició con contadores Multical 21, porque en aquel entonces el que estaba, entonces lo que es el proyecto, el cambio del total del parque de contadores se programó en diferentes fases. Antes creo que pasaba un slide con el equipo de aguas de Bullent, que al final ha sido el encargado de todo el cambio del parque. Entonces no podíamos cambiar todos los 4.000 contadores de todo, lo hicimos en diferentes fases. En la primera fase utilizamos el Multical 21, un contador muy robusto, muy fiable y que nos permitía datos, pues, porque en ese entonces, bueno, con Wildby una vez a la semana. Hasta que un día, una de las visitas que nos hizo Patricia, que se agradece el estar cuando se compromete en un proyecto, estar dentro de él y, vamos, no puedes dudar de que te puede hacer las visitas que quieras. Nos presentó el FlowIQ 2200. Y a tener estas funciones de consumo y de telelectura, nos proporcionaba un segundo dato. O sea, a partir de un inicio, de un equipo inicial, podíamos suministrarle información de 2 variables diferentes. Por una parte, el consumo del agua y por otra parte, un factor no menos importante que el otro, que es el ruido, que es al final el que nos da información o nos adelanta, como decía Nora, a posibles actuaciones sobre posibles problemas, dudas, fugas o lo que sea. Hay de sobra cabe decir que esta doble funcionalidad, tanto de medidor de consumo como medidor de ruido, solo lo tiene Castrupas hoy en día en el mercado. Una vez elegido el equipo medidor, primero pasamos con Multical 21, luego ya el resto del parque de contadores hemos instalado el FlowIQ. No sé, desde un primer momento teníamos claro, cuando nos planteamos el objetivo y decidimos echar el proyecto adelante, decidimos que las mejores herramientas, al final, los mejores resultados se obtienen si tú desde el inicio al destino
partes de un mismo proveedor, de un mismo... Entonces, de ahí la elección del Ready Manager como gestor de los datos que sus propios contadores nos están mandando. No tiene sentido bueno, este caso no tiene sentido otra manera, porque esos datos se pueden llevar a Excel y tú puedes analizarlos desde ahí, pero qué mejor que desde el Ready el analizarlo todo. Es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de manejar, sistemas de avisos y alarmas que han explicado tanto Patricia como Nora, muy eficiente, muy intuitiva, fáciles de interpretar, mucha cantidad de informes que te importan mucha información. Evidentemente, estuvimos pasando de un análisis de datos de 4 datos por contador al año a pasar a infinidad de datos. Esto supone una tarea de análisis muy profunda. No podemos pasar de 0 a 100 en 5 segundos. Hoy en día las empresas manejan mucha información y es un recurso de los más válidos que tenemos hoy en día. Pero no van para nada tener información si tú luego lo analizas. A partir de ahí, con ese análisis, se nos presentó también la aplicación del Leak Detector. Por una parte, teníamos el material inicio, que era el equipo, era el contador, este nos transmitía datos y esos datos iban a llegar a Ready Manager para manejar los consumos en las diferentes alarmas y por otra parte el Leak Detector para manejar las diferentes incidencias o los códigos de info que nos puedan mandar respecto del ruido. ¿Qué decir sobre esto que no se haya dicho ya Nora o Patricia? Vamos, una herramienta súper eficaz. Al final, creo que lo que ya he comentado antes, pasamos de tomar una lectura simplemente para hacer una facturación a tener lecturas diarias, infinidad de información, infinidad de datos para analizar, que al final lo que se supone o lo que se pretende con este análisis es una eficiencia en la gestión. Evidentemente, esto lo podemos tratar como un caso de éxito simplemente ya teniendo información. Con su análisis, pues os podéis imaginar. Teníamos un tanto por ciento de agua no registrada muy elevado. En la puesta de esto en marcha, estoy plenamente convencido de que en poco periodo de tiempo vamos a reducirla a la mínima expresión. Y eso es la pretensión. Continuando con Kastrup, continuando con el comentario que os decía, partíamos de un inicio a un destino, que el inicio era el contador, transmitía información y llegaba tanto al 3D Manager como al Link IQ para su posterior análisis. Qué mejor también que la herramienta de comunicación, o sea, el protocolo de comunicación que utiliza Kastrup para transmitir esa información. No había otros protocolos en el estudio del previo, del reto que nos marcamos, en el objetivo que nos marcamos. Lo he dicho antes, sí que teníamos claro que el proveedor tenía que ser el mismo. No podíamos mezclar un contador de Kastrup con un protocolo de información de otro proveedor para que luego volviese a llegar a Kastrup. Pretendimos que lo mejor y lo ideal es que todo fuese servido por el mismo proveedor. Y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos utilizando, en un principio utilizamos el Walby. El Walby al final me iba mi compañero con el coche y en 5 horas me recogía 5.000 lecturas. 4.000, sí, puede coger hasta 5.000 lecturas en una hora, cuando antes utilizábamos 4 operarios o 10 días al trimestre y 8 horas. Imaginaros de tiempo que luego puedo yo, ese recurso de personal, destinarlo a otras operaciones. Y todo eso, la verdad es que estamos completamente convencidos de haber acertado en la elección de Kastrup como proveedor de la implementación y del proyecto que se puso, que queríamos poner en marcha. La verdad es que era un proyecto muy atractivo, con mucha ilusión y así lo estamos llevando a cabo. Con el tiempo llegarán resultados. Y ya te digo que como en principio la base la tenemos y estamos completamente seguros que el acierto ha sido el 100%. Nada, no sé, ese es el caso nuestro y así lo hemos explicado. La teoría la han explicado ellas. Yo sobre la práctica os puedo asegurar que la teoría es correcta. Se puede llevar a cabo. Y nada más.
Solo comentar que muchas gracias por la invitación y que si tenéis alguna duda, pues no sé, estaré encantado en poder contestaros.